Nunca imaginé que una noche de viernes pudiera cambiar todo lo que creía saber sobre mí misma. Lo que pasó en esa habitación de hotel no solo rompió las reglas que yo misma había impuesto a mi vida, sino que también me obligó a mirarme al espejo y reconocer a una mujer que había estado dormida durante más de una década. Me llamo Ariadna Jiménez Navarro y esta es mi historia. Una historia que empezó con silencio, rutina y deber, pero que terminó enseñándome que el deseo también puede ser una forma de despertar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal, dejar tu like y contarme en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Tu apoyo hace que pueda seguir compartiendo relatos reales como este. Durante 12 años estuve casada con Rodrigo, un hombre correcto, trabajador, responsable. Desde fuera, nuestra vida parecía una postal perfecta. Casa en una colonia tranquila de Tijuana, 2 hijos preciosos, Santiago y Valeria, domingos en familia y estabilidad. Pero lo que nadie veía era el vacío. Ese hueco invisible que se forma entre 2 personas cuando dejan de mirarse, cuando los besos se vuelven mecánicos y el cariño se convierte en costumbre. Nuestro matrimonio era eso, una coreografía repetida hasta el cansancio. Dormíamos juntos, pero no compartíamos sueños. Hablábamos, pero no nos escuchábamos. Nos tocábamos, pero no sentíamos. Con el tiempo me convencí de que eso era lo normal, que el amor maduro era así, tranquilo, sin fuego, pero en realidad no era amor, era resignación. Había dejado de pensar en mí, en mis deseos, en mis pasiones. Mi vida giraba alrededor de los niños, la casa y Rodrigo. La mujer que yo había sido, curiosa, divertida, llena de proyectos, se había ido apagando sin que nadie lo notara. Hasta que un día, 8 meses atrás, todo cambió. La economía en casa se volvió difícil. Los gastos aumentaban y el salario de Rodrigo ya no alcanzaba. Después de discutirlo varias veces, decidí buscar trabajo. Conseguí un puesto como asistente administrativa en una empresa de logística cerca del centro. Rodrigo se mostró incómodo al principio, como si mi decisión fuera una crítica a su capacidad de mantenernos. Pero necesitábamos el dinero y, al final, aceptó. No sabía entonces que ese empleo sería mi puerta hacia otra vida. Mi primer día fue monótono. Formularios, documentos, contraseñas. Pero en mi segunda semana lo conocí a Damián Torres, el gerente de operaciones. Alto, de hombros anchos, con una voz grave que parecía recorrer el aire. No era solo atractivo, era de esas personas que imponen presencia sin esfuerzo. Tenía una barba corta y unos ojos color miel que parecían leer pensamientos. Se acercó a mi escritorio cuando me vio pelear con el sistema de envíos. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con una sonrisa. Asentí, intentando parecer profesional mientras el corazón me latía rápido. Se inclinó sobre mi hombro y su perfume, una mezcla de madera y frescura, me envolvió. En ese instante algo se movió dentro de mí, algo que creía muerto. Su brazo rozó el mío y fue como si una chispa recorriera mi piel. Ridículo, pensé. Soy una mujer casada, una madre, no una adolescente. Pero el cuerpo tiene su propio lenguaje, uno que no obedece a la moral ni a las promesas. Desde ese día empecé a notarlo en todos lados. Su voz en la sala de juntas, su risa en la cafetería, la forma en que me saludaba con un «Buenos días, Ariadna», que sonaba más íntimo de lo que debía. Me descubrí arreglándome más para ir a trabajar, eligiendo ropa que me hiciera sentir atractiva, como si una parte de mí buscara su mirada. Me odiaba por eso, pero no podía evitarlo. Una tarde, mientras organizaba archivos en el almacén, Damián entró. El aire pareció cambiar de densidad. Estábamos solos, rodeados por estantes altos que bloqueaban la vista desde las oficinas. «Necesito hablar contigo», dijo con voz baja. Mi estómago se contrajo.
¿Pasa algo con los reportes? Pregunté, intentando sonar tranquila. Negó con la cabeza y dio un paso hacia mí. No es por trabajo, es por nosotros. Nosotros. Esa palabra flotó entre los dos, cargada de peligro. Desde que llegaste, no puedo dejar de pensar en ti. Sé que tú también sientes algo. Lo veo en tus ojos. Debería haberlo detenido ahí. Debería haber hablado de Rodrigo, de mis hijos, de mi matrimonio, pero no lo hice. Solo dije en voz baja, estoy casada. Lo sé, respondió él, y no te estoy pidiendo nada. Solo quería ser honesto. Esa noche no dormí. Las palabras de Damián se repetían en mi cabeza una y otra vez. Cuando Rodrigo llegó, cansado y distraído, apenas me dio un beso en la frente antes de encender el televisor. Lo miré y sentí un dolor que no había sentido en años. La certeza de que mi vida se había convertido en una jaula silenciosa. Durante las semanas siguientes intenté evitar a Damián, pero el destino parecía empeñado en cruzarnos. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, mi corazón se aceleraba. Había algo inevitable, como si ambos estuviéramos siendo arrastrados por una corriente imposible de resistir. Una noche, la empresa organizó una reunión con unos clientes estadounidenses en un hotel del centro. Damián y yo éramos responsables de la logística, así que tuvimos que quedarnos hasta tarde. Cuando el evento terminó, eran casi las 10. Mientras guardábamos los materiales, el silencio entre nosotros se volvió casi tangible. Lo hiciste muy bien hoy, me dijo. Gracias. Respondí sin mirarlo, sabiendo que si lo hacía no podría fingir más. Ariadna, mírame, pidió con voz suave. Levanté la vista y ahí estaba él, tan cerca que podía sentir su respiración. ¿Has pensado en lo que te dije? Preguntó. No he podido dejar de pensarlo, admití. Se acercó un poco más. Tengo miedo, dije. A veces las cosas que más miedo nos dan son las que más necesitamos. Y entonces me besó. No fue un beso robado, sino un reconocimiento mutuo de algo que ya existía. Fue intenso, inevitable. Todo mi cuerpo reaccionó. Durante años había estado dormido y en ese instante despertó por completo. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitados. Tengo una habitación aquí, dijo. No tienes que venir, pero si lo haces, será tu decisión. No recuerdo haber pensado, solo asentí. En el ascensor, el silencio era tan espeso que podía oír el latido de mi corazón. Cuando entramos en la habitación, me temblaban las manos. ¿Estás segura?, preguntó él una última vez. No, susurré, pero lo quiero de todas formas. Me besó de nuevo y sentí cómo todo lo que había reprimido durante años se rompía dentro de mí. La culpa, la rutina, el miedo, todo se derrumbó. Cuando su piel tocó la mía, fue como si descubriera un idioma que mi cuerpo siempre había sabido hablar, pero que nadie le había permitido pronunciar. No era solo deseo, era conexión, era la sensación de estar viva. Cada movimiento, cada suspiro, cada mirada, eran afirmaciones silenciosas de algo que había olvidado, que yo también merecía sentir placer. Damián me trató como si cada parte de mí fuera un territorio nuevo por descubrir, sin prisa, sin juicio, sin exigencias. Y cuando finalmente me entregué por completo, supe que algo en mí había cambiado para siempre. Esa noche no fue solo una traición a Rodrigo, fue un acto de rebelión contra la versión de mí que había aceptado vivir sin pasión. Cuando regresé a casa, Rodrigo dormía profundamente. Me metí a la ducha y esperé sentirme sucia, culpable, arrepentida, pero no fue así. Me sentía despierta. Durante los días siguientes, me debatí entre el deseo y la culpa. Damián no me presionaba, pero su sola presencia bastaba para recordarme lo que habíamos compartido. Había cruzado una línea, sí, pero también había cruzado un umbral hacia una nueva conciencia de mí misma. No sabía qué pasaría después, pero por primera vez en años
quería descubrirlo. Y si tú que me escuchas alguna vez has sentido esa chispa dormida dentro de ti, esa necesidad de volver a sentirte viva, de reencontrarte contigo misma, entonces quédate, porque lo que viene después no es solo una historia de amor prohibido, sino de redención, de descubrimiento, de libertad. Antes de seguir con la siguiente parte, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y contarme desde qué ciudad estás viendo este video. Historias como esta merecen ser contadas y tu apoyo hace toda la diferencia. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones que apenas podía controlar. Intentaba seguir mi rutina normal, preparar el desayuno para los niños, ir al trabajo, fingir normalidad frente a Rodrigo, pero algo en mí había cambiado. Me sentía diferente, más despierta, más consciente de mi cuerpo y de mis pensamientos. Y aunque trataba de convencerme de que lo que pasó con Damián había sido un error, cada vez que lo veía, esa convicción se desmoronaba. No era solo atracción física, era algo más profundo, una conexión que desafiaba la lógica y la moral que había guiado mi vida hasta entonces. Damián tampoco fingía indiferencia. Nuestras miradas se encontraban a cada rato, largas, intensas, llenas de significado. A veces, al pasar junto a mi escritorio, su mano rozaba la mía por un segundo, y ese simple contacto me dejaba sin aliento. En la cafetería, se sentaba a mi lado cuando podía, y hablábamos como si fuéramos los únicos en el mundo. Él no mencionaba la noche del hotel, pero ambos sabíamos que estaba presente en cada palabra, en cada silencio. Una tarde, mientras revisaba unos reportes, encontré una nota doblada dentro de mi carpeta. «No puedo dejar de pensar en ti», decía. Mi corazón se aceleró. Guardé el papel en mi cartera como si fuera un tesoro peligroso, y esa noche, mientras Rodrigo dormía, lo saqué y lo leí una y otra vez. No debería sentirme feliz, pero lo estaba. Era una felicidad silenciosa, secreta, culpable, pero real. Por primera vez en años, alguien me hacía sentir vista. Pasaron 2 semanas antes de que volviéramos a vernos a solas. Esta vez fue en su departamento, un lugar pequeño pero acogedor, decorado con buen gusto. Había velas encendidas, una botella de vino y música suave. Me había inventado una excusa sobre una reunión de trabajo fuera de horario y Rodrigo, como siempre, ni siquiera preguntó detalles. Damián me recibió con una sonrisa tranquila, pero en sus ojos había fuego. Nos sentamos en el sofá y durante un rato intentamos hablar de cosas triviales, pero las palabras se volvieron innecesarias. Su mano buscó la mía, y cuando nuestros labios se encontraron, el mundo se redujo a ese instante. Esa noche fue diferente a la primera. No había prisa ni nerviosismo, solo una intimidad profunda que crecía con cada gesto. Damián conocía mi cuerpo como si lo hubiera estudiado toda su vida. Sus manos sabían dónde tocar, su voz sabía cuándo callar. Me enseñó a respirar de nuevo, a sentir sin miedo, a confiar en mis sensaciones. No era el tipo de relación que pudiera explicar ni justificar, pero dentro de ese pequeño apartamento me sentía libre. Por primera vez no era la madre, ni la esposa, ni la mujer que todos esperaban que fuera. Era simplemente yo. Cuando todo terminó, me quedé recostada en su pecho, escuchando el sonido lento de su respiración. Me sentía llena, no solo físicamente, sino emocionalmente. Lloré sin poder evitarlo, no de culpa, sino de alivio. «¿Qué pasa?», preguntó él acariciando mi rostro. «Es que no sabía», murmuré entre lágrimas. No sabía que se suponía que debía sentirse así. Él sonrió con ternura. «Porque nadie te lo mostró, Ariadna, pero mereces sentirlo todo». Sus palabras se quedaron grabadas en mí. Al día siguiente, mientras conducía de regreso a casa,
Me di cuenta de que esa frase había cambiado algo dentro de mí. Mereces sentirlo todo. Durante años me había convencido de que la pasión era un lujo, algo reservado para otras mujeres, no para una esposa y madre como yo. Pero ahora sabía que estaba equivocada. No era egoísmo, era humanidad. En casa, las cosas con Rodrigo seguían igual. Él llegaba cansado, comía en silencio, se sentaba frente al televisor y luego se iba a dormir. Yo, en cambio, me sentía más viva que nunca. Empecé a notar cómo la monotonía de nuestro matrimonio contrastaba brutalmente con la intensidad de mis encuentros con Damián. Me miraba al espejo y me veía distinta. Los ojos más brillantes, la piel con otro color, una energía nueva que ni el maquillaje podía simular. Incluso los niños lo notaron. «Mamá, te ves más feliz», me dijo Santiago un día. «¿Feliz?», pregunté sonriendo. «Sí, sonríes más últimamente». Esa observación inocente me partió el alma. ¿Cómo podía explicarle que su madre se sentía viva de nuevo por razones que no debía confesar? No podía, así que solo lo abracé fuerte y le dije que sí, que estaba feliz. En el trabajo mi vínculo con Damián se hizo más profundo. Ya no se trataba solo de pasión. Hablábamos de todo, de nuestros miedos, de nuestros sueños, de lo que cada uno había perdido en el camino. Me contó que también había estado casado y que su matrimonio había terminado por lo mismo, la ausencia de conexión. Yo le conté mis frustraciones, mis inseguridades, mis dudas. Con él podía ser honesta. No tenía que fingir perfección ni esconder mis defectos. Una tarde, después de hacer el amor, me preguntó: «¿Qué querías ser cuando eras niña?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Escritora», respondí sin pensar. «¿Y qué pasó?». «Me casé», dije riendo, pero con un dejo de tristeza. La vida pasó. Dejé de escribir porque sentía que era un lujo que no podía darme. «Eso no es un lujo», respondió con seriedad. «Es una parte de ti que dejaste morir. Deberías recuperarla». Sus palabras me persiguieron los días siguientes. Una tarde, saliendo del trabajo, pasé frente a una papelería y entré sin pensarlo. Compré un cuaderno de tapa dura y un bolígrafo bonito. Esa noche, después de que los niños se durmieron, abrí el cuaderno y comencé a escribir. Al principio solo frases sueltas, recuerdos, pensamientos dispersos, pero a medida que las palabras fluían, sentí algo parecido a paz. Escribir volvió a darme un propósito. Era como si, además de redescubrir mi cuerpo con Damián, estuviera redescubriendo mi mente conmigo misma. Mientras tanto, la culpa empezó a mezclarse con gratitud. Sabía que estaba haciendo algo que moralmente no podía defender, pero también sabía que me estaba salvando. Si no fuera por Damián, tal vez seguiría dormida, apagada, vacía. Él había sido el detonante, el espejo donde podía ver la mujer que había dejado de ser. Rodrigo, por su parte, comenzó a notar el cambio. Una mañana, mientras me alistaba para el trabajo, me observó con extrañeza. «Te ves diferente últimamente», dijo. «¿Diferente cómo?», pregunté, intentando sonar casual. «No sé, como si estuvieras en otro mundo». Sonreí, pero no respondí. Tenía razón. Ya no estaba en su mundo, estaba en el mío. Esa misma semana, Damián me invitó a pasar un fin de semana fuera de la ciudad. Dijo que necesitábamos respirar lejos de todo, aunque fuera solo un par de días. Dudé. Era arriesgado, y si Rodrigo sospechaba algo, todo podría derrumbarse. Pero al mismo tiempo, la idea de pasar 2 días con él sin esconderme me llenaba de emoción. El sábado por la mañana le dije a Rodrigo que iba a un retiro de capacitación de la empresa. Ni siquiera levantó la vista del periódico. «Está bien, suerte», murmuró. Sentí un nudo en el pecho, no por culpa, sino por la indiferencia. Si me hubiera mirado a los ojos, si me hubiera pedido quedarme, tal vez todo habría sido diferente. Pero no lo hizo. El viaje con Damián fue como un sueño.
Fuimos a Ensenada, a un pequeño hotel frente al mar. Caminamos por la playa, hablamos durante horas, comimos sin mirar el reloj. Esa noche, cuando hicimos el amor, fue distinto. Ya no había culpa ni miedo, solo entrega. Era como si el sonido de las olas marcara el ritmo de nuestros cuerpos. Y cuando todo terminó, Damián me miró a los ojos y dijo algo que me estremeció. No sé qué somos, Ariadna, pero no quiero perderte. Esa frase se clavó en mi corazón. No supe qué responder, porque en el fondo sabía que nada de aquello podía durar. Pero también sabía que, aunque terminara, ya nada volvería a ser igual. Había cruzado un punto de no retorno. Cuando regresé a casa, los niños corrieron a abrazarme, felices de verme. Rodrigo apenas dijo hola, sin despegar la vista del televisor. Lo miré y entendí que, aunque compartíamos techo, ya no compartíamos vida. Algo en mí se quebró, pero también algo sanó. Ya no tenía miedo. Y tú, que escuchas esta historia, quizás también has sentido ese impulso, esa voz interior que te dice que mereces algo más. No hablo solo de pasión o deseo, sino de autenticidad, de vivir con verdad. Si esta historia te hace pensar, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame desde dónde me estás viendo. Porque lo que viene ahora es el punto donde todo, absolutamente todo, empieza a cambiar. Esa noche, después de volver del viaje con Damián, dormí en mi cama como si el cuerpo me pesara el doble. No por cansancio físico, sino por la carga emocional que empezaba a crecer en silencio. Miré a Rodrigo dormido a mi lado, con la boca entreabierta y la respiración lenta. Durante años, esa imagen me había dado seguridad, pero ahora me generaba una tristeza profunda. No lo odiaba. Tampoco lo amaba. Era como mirar a un desconocido con el que alguna vez compartiste una vida que ya no existe. Durante los días siguientes, todo comenzó a enredarse. Damián y yo intentábamos mantener nuestra relación oculta, pero las miradas, los mensajes, las llamadas fuera de horario, todo era demasiado evidente. Yo pensaba que podía manejarlo, que nadie sospecharía, pero Rodrigo no era tonto. Un día, mientras preparaba la cena, me miró con el ceño fruncido. ¿Tienes algo que contarme?, preguntó de repente. ¿A qué te refieres? Intenté parecer tranquila, aunque el corazón me latía tan fuerte que temía que pudiera oírlo. No sé, estás diferente. Salidas más largas, ropa nueva, perfume. Me observó unos segundos más y luego se encogió de hombros. Supongo que solo estás pasando por algo. Me quedé en silencio. No podía negar ni confesar. Solo asentí y fingí una sonrisa. Esa noche, mientras me cepillaba los dientes, vi mi reflejo en el espejo y supe que había llegado el momento de enfrentarme a la verdad. No podía seguir viviendo entre dos mundos. Estaba jugando con fuego y en algún momento todo iba a arder. Una tarde, después del trabajo, me quedé sola en el estacionamiento. Rodrigo me llamó justo cuando estaba por arrancar el coche. ¿Dónde estás?, preguntó con voz cortante. Saliendo de la oficina, mentí. Curioso. Llamé al trabajo y me dijeron que te fuiste hace una hora. El silencio que siguió fue interminable. No supe qué responder. Sentí cómo el aire se me escapaba del pecho. Rodrigo, no digas nada, me interrumpió. Solo dime si hay alguien más. Las palabras que nunca quise escuchar. Cerré los ojos. Podía seguir mintiendo, podía construir otra historia, pero no tenía energía para seguir fingiendo. Sí, dije finalmente. Del otro lado solo escuché su respiración pesada y luego el golpe seco de la llamada al cortarse. Me quedé quieta, con el teléfono aún en la mano, sabiendo que mi vida acababa de partirse en dos. Esa noche no dormí en casa. Fui a casa de una amiga y le conté la verdad. Lloré hasta quedarme sin lágrimas.
No por arrepentimiento, sino por el miedo a lo que venía. Sabía que Rodrigo no iba a reaccionar bien, y menos cuando se tratara de los niños. Los días siguientes fueron un infierno. Rodrigo me gritó, me insultó, me dijo cosas que me perforaron el alma. Destruiste nuestra familia. Eres una egoísta. Todo lo que te di no sirvió de nada. No lo culpaba. En cierto modo tenía razón, pero también sabía que si seguía ahí me destruiría lentamente. Y aunque dolía, prefería un final honesto a una eternidad vacía. Le pedí el divorcio. Rodrigo se negó al principio. Dijo que no iba a permitir que los niños crecieran sin una familia. Intentó convencerme con promesas que sonaban a reciclaje de viejas excusas. Voy a cambiar, podemos empezar de nuevo. Pero ya era tarde. Algo dentro de mí se había apagado para siempre. Contraté una abogada, Leticia, una mujer de voz firme y mirada serena que me explicó las cosas sin adornos. Esto va a ser difícil, me advirtió. Tu marido puede usar la infidelidad en tu contra. Pero soy buena madre, dije, sintiéndome casi una niña frente a ella. Lo sé, respondió, pero el tribunal a veces juzga más la moral que la capacidad. Necesitaremos pruebas de estabilidad, testigos, documentos. Pasé días organizando todo. Horarios escolares, recibos, comprobantes de trabajo, fotografías, todo lo que demostrara que mis hijos estaban bien. Cada papel era una batalla por mi dignidad. Cuando finalmente nos sentamos a hablar del divorcio frente a frente, Rodrigo me miró con los ojos enrojecidos. ¿Por qué?, preguntó. Porque ya no somos felices, respondí. ¿Y crees que con él lo serás?, preguntó con un tono amargo. No lo sé, dije con sinceridad, pero prefiero intentarlo a seguir fingiendo. Esa frase marcó el final. Los niños se quedaron con mi madre durante las primeras semanas del proceso. No quería que presenciaran las discusiones ni el dolor. Cuando finalmente hablé con ellos, lo hice con la voz temblorosa. Papá y yo vamos a vivir en casas diferentes, les expliqué, pero los dos los amamos igual. Santiago, con solo 10 años, asintió en silencio. ¿Es porque ya no se quieren?, preguntó. Es porque queremos ser mejores padres, le dije, mintiendo un poco para hacerlo más llevadero. A veces el amor cambia de forma. Valeria lloró. Yo también, pero los niños tienen una fuerza que a veces los adultos olvidamos. En pocas semanas empezaron a adaptarse y aunque preguntaban mucho al principio, entendieron que mamá y papá seguirían ahí, solo que en lugares distintos. Conseguí un departamento pequeño en una zona tranquila. 2 habitaciones, una cocina pequeña y una ventana que daba a la calle. No era lujoso, pero era mío. La primera noche que dormí ahí, sola, sentí miedo y libertad al mismo tiempo. Miedo porque ya no había nadie más que yo para sostener esa vida. Libertad porque, por primera vez, tenía el control completo sobre mi destino. Damián fue paciente, no me presionó. Durante los primeros meses me dio espacio para reconstruirme. No quería ser un reemplazo, quería ser parte de mi renacimiento. A veces cenábamos juntos, hablábamos por horas, y otras veces solo me dejaba descansar en silencio, con su mano sobre la mía. La relación con Rodrigo, aunque tensa, se estabilizó con el tiempo. Acordamos custodia compartida. Una semana con él, una semana conmigo. Era extraño, pero funcionaba. Cada vez que los niños regresaban a casa, el departamento se llenaba de vida. Y cuando se iban, el silencio me obligaba a confrontar mis pensamientos. Una noche, mientras escribía en mi cuaderno, me di cuenta de algo. Durante años había vivido en función de todos menos de mí. Mi matrimonio, mi maternidad, mis rutinas. Todo estaba diseñado para complacer, para cumplir, pero nunca para sentir. Y en medio del caos, Damián me había recordado eso, que sentir también era vivir.
Una tarde, mientras caminábamos por la playa, sí, esa misma playa donde todo había comenzado, le pregunté si alguna vez se arrepentía de haberse involucrado conmigo. Nunca, dijo sin dudar. Si no te hubiera conocido, seguiría dormido. Tú me enseñaste que el amor no siempre llega de la manera correcta, pero llega cuando más lo necesitamos. Sus palabras me conmovieron. Me di cuenta de que él no solo había sido mi escape, había sido mi espejo. Me ayudó a reconocer a la mujer que había dejado de mirarse, la que aún tenía sueños, la que todavía podía amar. Pero la vida no es un cuento perfecto. Mi madre, al enterarse del divorcio, me dio la espalda. ¿Qué ejemplo le das a tus hijos?, me dijo. ¿Destruir tu familia por un capricho? No fue un capricho, mamá. Fue mi verdad, respondí con lágrimas. Las verdades egoístas no hacen hogares, sentenció. Me dolió profundamente, pero no discutí. Entendí que ella hablaba desde su generación, desde su miedo, desde su educación. No podía culparla, pero tampoco podía seguir viviendo bajo sus reglas. Poco a poco, mi nueva vida empezó a tomar forma. Redescubrí mis pasiones, mis tiempos, mis límites. Comencé a escribir de nuevo cada noche, después de acostar a los niños. Historias sobre mujeres invisibles, sobre deseos prohibidos, sobre decisiones valientes. Y cuanto más escribía, más libre me sentía. Una noche, Damián me dijo algo que se me quedó grabado. A veces, las decisiones más dolorosas son las únicas que nos devuelven la vida. Y tenía razón. Lo que había comenzado como un error se había transformado en un despertar. Si tú, que estás escuchando esta historia, sientes que estás atrapada en una vida que no elegiste, recuerda esto. No naciste para sobrevivir en silencio. Naciste para sentir, para descubrir, para vivir con plenitud. Suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas, porque lo que viene a continuación es el punto de no retorno, el momento donde todo cambia para siempre. Los primeros meses después del divorcio fueron una mezcla de libertad y vértigo. La casa nueva olía a pintura fresca, pero también a soledad. Las semanas que tenía a los niños estaban llenas de risas, deberes, meriendas y conversaciones simples que me daban sentido. Pero las semanas que se iban con Rodrigo eran silenciosas, tan silenciosas que podía escuchar el sonido de mi propio corazón reacomodándose. Había noches en que me sentaba en el suelo del salón, con una copa de vino en la mano, y me preguntaba si había hecho lo correcto. Si ese nuevo comienzo que tanto había deseado era realmente el camino o solo otra forma de perderme. Durante mucho tiempo mi identidad estuvo atada a otros, la esposa de Rodrigo, la madre de Santiago y Valeria. Ahora tenía que aprender a ser solo Ariadna, la mujer que había dejado de existir entre rutinas y deberes. Y fue más difícil de lo que imaginé. Había días en que me despertaba sintiéndome fuerte y segura, y otros en que la culpa me devoraba. Me veía al espejo y me preguntaba si era buena madre, buena hija, buena persona. Pero después recordaba que, por primera vez en mi vida, era sincera conmigo misma. Damián me acompañó en ese proceso con una paciencia infinita. No me exigía sonrisas, ni respuestas. Solo estaba ahí, presente. A veces cocinaba en mi departamento y se quedaba hasta tarde viendo películas conmigo. Otras, simplemente me abrazaba en silencio cuando las palabras no bastaban. Su presencia era un recordatorio constante de que el amor no tiene que doler para ser real. Pero también sabía que nuestra historia había nacido de un caos, y que construir algo sólido a partir de eso requería más que deseo. Una tarde, mientras caminábamos por el malecón de Tijuana, le pregunté, ¿crees que merezco ser feliz después de todo lo que pasó? Él se detuvo y me miró a los ojos. Ari, la felicidad no se merece. Se elige. Todos cometemos errores, pero muy pocos tienen el valor de cambiar. Tú lo hiciste. Sus palabras me hicieron llorar, no por tristeza, sino por alivio. Había pasado tanto tiempo castigándome por sentir, que había olvidado lo que era aceptar el amor sin culpa. Esa noche hicimos el amor despacio, sin urgencia,
con la ternura de quienes han sobrevivido al fuego y aún eligen seguir. Con el tiempo, nuestra relación empezó a volverse más pública. Ya no teníamos que escondernos. Salíamos a cenar, íbamos al cine, caminábamos de la mano por la calle. Al principio me sentía observada, como si todo el mundo supiera mi historia y me juzgara, pero con los meses dejé de importarme. Aprendí que el juicio ajeno solo tiene poder si lo aceptas. Conocí a su madre, Doña Luz, una mujer de mirada dulce y voz cálida. La noche en que me presentó, mis manos temblaban. Me preocupaba que pensara que era una mujer inmoral por haber estado casada y tener hijos. Pero en lugar de eso, me recibió con una sonrisa genuina. Damián me ha hablado mucho de ti, me dijo mientras servía café. Dice que eres la mujer más valiente que ha conocido. No me siento valiente, respondí. La mayoría del tiempo tengo miedo. Entonces entiendes lo que es el verdadero valor, dijo ella. No es no tener miedo, es seguir adelante a pesar de él. Salí de esa casa con lágrimas en los ojos. Por primera vez desde el divorcio, sentí que alguien me veía sin juzgarme, sin etiquetas. Sin embargo, no todo fue fácil. La relación con mi madre seguía rota. Apenas me hablaba. Solo veía a los niños de vez en cuando, pero conmigo mantenía la distancia. Un día me dijo por teléfono: Ariadna, la gente puede perdonar muchas cosas, menos la traición. Yo no traicioné a nadie, mamá. Solo dejé de mentirme. Eso te lo dices para dormir tranquila, respondió antes de colgar. Me quedé mirando el teléfono con las manos temblando. Tenía razón en algo, necesitaba dormir tranquila. Pero no lo hacía con excusas, lo hacía con la paz de haber tomado las riendas de mi vida. Mientras tanto, mi relación con los niños florecía. Santiago, tan maduro para su edad, se convirtió en mi pequeño confidente. A veces me preguntaba cosas que me dejaban sin aliento. Mamá, ¿tú amas a Damián? Sí, le respondí sin dudar. Lo amo. Entonces está bien, dijo simplemente. Valeria, por su parte, adoraba a Damián. Le encantaba cómo la hacía reír, cómo la escuchaba con atención. Y verlo jugar con ellos me llenaba el alma. No porque necesitara un sustituto de padre, sino porque veía en él una presencia sana, genuina. Los meses se convirtieron en un año. Rodrigo y yo manteníamos una relación cordial, aunque a veces su mirada cargaba un resentimiento silencioso. Cuando venía a recoger a los niños, apenas intercambiábamos palabras. Pero con el tiempo, el enojo dio paso a una paz tensa. Ambos entendimos que ya no había vuelta atrás. Una tarde, mientras organizaba los cuadernos de Valeria, encontré uno mío, el viejo cuaderno azul donde había empezado a escribir de nuevo. Lo abrí y leí mis primeras notas, torpes, temblorosas. Me sorprendió ver cuánto había cambiado desde entonces. Lo que comenzó como un desahogo se había convertido en una necesidad vital. Empecé a escribir más seguido, relatos cortos, fragmentos de mi vida, pensamientos sueltos sobre el amor y el deseo. Sin darme cuenta, había comenzado a sanar a través de las palabras. Una amiga del trabajo leyó uno de mis textos y me animó a publicarlo en línea. Dudé, pero al final lo hice. La respuesta fue abrumadora. Mujeres de distintas partes me escribieron diciendo que se sentían identificadas, que también estaban atrapadas en matrimonios vacíos, que mi historia les había dado esperanza. Lloré al leer sus mensajes. Por primera vez comprendí que mi dolor no había sido en vano, que de mis ruinas había nacido algo que podía ayudar a otros. Una noche, mientras escribía en el balcón, Damián me abrazó por detrás. ¿Qué haces?, susurró. Escribo sobre nosotras, respondí sin pensar. ¿Sobre nosotras?, rió. Sí, sobre las mujeres que un día decidieron elegir su verdad, aunque doliera. Él besó mi cuello y dijo algo que nunca olvidaré. Entonces asegúrate de escribir también que el amor, cuando es verdadero, no te encierra, te libera. Sonreí, porque eso era exactamente lo que había aprendido. Y ahora, mientras te cuento esta parte de mi historia, quiero decirte algo a ti, que quizás estás escuchando esto con el corazón encogido. No hay mapa para la libertad, solo pasos valientes. No importa cuántos errores hayas cometido, lo importante es tener el coraje de enfrentarte a ti misma y perdonarte. Si esta historia resuena contigo, si alguna parte de ti siente que merece algo más,
suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Lo que viene a continuación no es el final, sino la prueba más grande de todas: descubrir si el amor que elegí en libertad podría sobrevivir a la realidad. El segundo año después del divorcio comenzó como una promesa y una prueba al mismo tiempo. Había aprendido a estar sola, a no necesitar que nadie validara mis decisiones, pero también descubrí que la independencia no siempre trae calma. A veces trae un vacío diferente, uno que solo puedes llenar enfrentando lo que realmente eres. Mi vida se había reorganizado, los niños, mi trabajo, mi escritura, y Damián. Todo encajaba, al menos en apariencia, pero dentro de mí seguía habiendo una parte que temía perder lo que había ganado. Mi relación con Damián se volvió más estable, más cotidiana. Ya no éramos solo el refugio del otro, éramos compañeros reales. Las cenas juntos, las conversaciones profundas y los silencios cómodos se volvieron parte de nuestra rutina. Pero cuando el amor empieza a volverse cotidiano, los miedos regresan. Una noche, mientras preparábamos la cena, le pregunté: ¿alguna vez te preguntas si esto, lo nuestro, va a durar? Él dejó la cuchara en la mesa y me miró con calma. No pienso en cuánto va a durar, Ari. Pienso en cómo hacerlo valer cada día. Esa respuesta debería haberme tranquilizado, pero me dejó pensando toda la noche. Tal vez porque durante años había vivido atrapada en la idea de permanencia, el matrimonio, la casa, los hijos, la estabilidad. Pero ahora entendía que la vida no era estabilidad, sino cambio. Lo permanente no era garantía de felicidad. Lo verdadero era lo que elegías conscientemente, día tras día, aunque no supieras cuánto duraría. Sin embargo, el cambio también trajo conflictos. Una tarde, Damián y yo tuvimos nuestra primera pelea seria. Fue por algo mínimo, una diferencia sobre cómo pasar el fin de semana, pero debajo del tema trivial había tensiones acumuladas. Siento que últimamente estás distante, me dijo. No estoy distante, respondí. Solo estoy cansada. No, Ari, no es eso. Es como si tuvieras miedo de ser feliz. Esa frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Le grité, le dije que no entendía, que no sabía lo que era reconstruirse desde las cenizas. Y sin decir más, me encerré en el baño y lloré. Pero después de unos minutos, sentí su mano golpeando suavemente la puerta. No te pido que seas perfecta, dijo del otro lado. Solo que me dejes estar contigo, incluso cuando tienes miedo. Abrí la puerta y me abrazó sin decir nada más. Esa noche entendí que amar de verdad no era prometer no pelear, sino elegir quedarse después de hacerlo. Los meses pasaron y todo pareció acomodarse de nuevo. Rodrigo había rehecho su vida. Los niños hablaban de su novia, Patricia, con naturalidad, y aunque al principio me costaba escucharlo, terminé aceptando que todos estábamos avanzando. En el fondo, me alegraba. Verlo tranquilo me liberaba del peso de la culpa. Un día, Santiago llegó del colegio con un dibujo en el que aparecíamos todos: él, Valeria, yo, Damián, su padre y Patricia. Cuando le pregunté por qué había dibujado a todos juntos, respondió con una sonrisa. Porque así es ahora, mamá. Todos somos familia, solo que diferente. Lloré al verlo. Los niños siempre entienden antes que los adultos. En paralelo, mi escritura empezó a tomar vuelo. Publicaba relatos en redes sociales y algunos se hicieron virales. Mujeres de toda Latinoamérica me escribían contándome sus historias, sus miedos, sus decisiones. Algunas decían que mis palabras les habían dado el valor para dejar relaciones vacías. Otras, que las habían ayudado a volver a mirarse con amor. No podía creerlo. Lo que empezó como una terapia personal se había convertido en una forma de sanar colectivamente. Damián me animó a compilar mis textos en un libro. Tienes que hacerlo, me decía. No solo por ti, sino por todas las que no se atreven a hablar. Y así empecé a escribir mi primer manuscrito, Lo quise todo. Un título que surgió una noche en la que entendí que no había nada de malo en quererlo todo: amor, pasión, paz, independencia. Lo malo era conformarse con menos.
Mientras escribía, volví a repasar mentalmente cada etapa de mi vida. Recordé la Ariadna de antes del matrimonio, la que soñaba despierta y se enamoraba de las palabras. Recordé la Ariadna que se perdió en la rutina, la que sonreía sin sentir. Y recordé a la que renació en un hotel aquella noche, la que se permitió sentirlo todo, incluso el miedo. Cada versión de mí seguía viva dentro de mí, y por primera vez, no quería borrar a ninguna. Una tarde, mientras escribía en el balcón, Damián me trajo café y me preguntó: «Si pudieras volver atrás, ¿cambiarías algo?». «No», respondí sin dudar. Tal vez haría las cosas con más ternura, pero no cambiaría el camino. «¿Ni siquiera lo que nos costó tanto?», insistió. «Ni siquiera eso. Porque lo que duele también enseña». Él sonrió, se acercó y me besó la frente. En ese momento comprendí que el amor que habíamos construido ya no era un refugio del pasado, sino una elección del presente. Aún así, había inseguridades que aparecían en silencio. La diferencia de edad comenzaba a pesarme. Yo tenía 41, él 34. En reuniones con sus amigos, notaba las miradas, los murmullos disimulados. Las mujeres más jóvenes lo rodeaban, y yo me sentía fuera de lugar. Una noche, al volver a casa, le confesé mis pensamientos. «Damián, a veces siento que algún día vas a despertar y te vas a dar cuenta de que mereces a alguien más joven, con menos historia». Él me tomó el rostro entre las manos y me miró con ternura. «Ari, no te elegí a pesar de tu historia. Te elegí por ella. Tu fortaleza, tus cicatrices, tus decisiones. Eso eres tú. Y eso es lo que amo». Sus palabras me desarmaron. Aprendí que el amor no se mide en años, sino en profundidad. Con el paso de los meses, todo comenzó a fluir con naturalidad. Damián empezó a quedarse más seguido en casa. Los niños lo aceptaban sin resistencia. Mi madre, poco a poco, empezó a ablandarse. Un día apareció en mi puerta con una bolsa de pan dulce. No dijo nada al principio, solo me abrazó. «Te juzgué sin entender», me susurró. «Solo tenía miedo de que te lastimaran». Lloré como una niña. Sentí que ese abrazo cerraba una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. La vida parecía finalmente en calma, pero no era una calma vacía. Era la paz que llega cuando ya no huyes de ti misma. Seguía teniendo días difíciles, seguía cometiendo errores, pero ya no me castigaba por ellos. Una tarde, mientras terminaba el borrador de mi libro, Damián me preguntó: «¿De qué trata exactamente tu historia?». Lo miré y respondí: «De una mujer que un día entendió que la vida no se trata de ser correcta, sino de ser honesta». Y eso era todo. Ahora, mientras te cuento esta parte, quiero que pienses en algo. ¿Cuántas veces has dejado de vivir por miedo al que dirán? ¿Cuántas veces has elegido quedarte en un lugar donde ya no perteneces, solo por no romper la fachada? Si algo aprendí de mi historia es que la libertad duele, pero el arrepentimiento duele más. Si esta historia te está haciendo reflexionar, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Lo que viene a continuación es el punto donde el pasado, el presente y el futuro se cruzan, y donde finalmente entendí que no solo había elegido el amor, sino también a mí misma. El tiempo siguió su curso, y con él llegaron nuevas etapas, nuevos desafíos, nuevas formas de entender el amor y la vida. 2 años después del divorcio, mi mundo ya no era el mismo, pero por fin sentía que me pertenecía. Vivía en un departamento pequeño, lleno de luz, decorado con cosas que yo misma había elegido. No era grande ni lujoso, pero cada rincón contaba mi historia, las fotos de los niños, los libros que volví a leer, los manuscritos de Lo quise todo, el primer ejemplar impreso de mi libro sobre la mesa. Sí, lo había publicado. Y, para mi sorpresa, había tenido éxito. No un éxito deslumbrante, sino real. Mujeres de toda Latinoamérica me escribían contándome que habían llorado, reído y, sobre todo, despertado con mis palabras. Aquello me hizo comprender que mi historia no era solo mía. Era la de muchas mujeres que se habían acostumbrado a callar, a aceptar una vida pequeña,
a creerse culpables por desear más. Cada mensaje que recibía era un espejo de lo que yo había sentido. Gracias por recordarme que merezco sentir, me escribían. Y en cada agradecimiento, también me perdonaba a mí misma un poco más. Damián estaba a mi lado, más firme que nunca. Nuestra relación ya no era el secreto apasionado de antes, era una construcción paciente, madura, basada en respeto, ternura y elección diaria. No vivíamos juntos, aunque muchos no lo entendían. Pero habíamos decidido hacerlo así. Queríamos mantener nuestro espacio, nuestra independencia, sin que eso restara amor. Habíamos aprendido que estar juntos no significaba fundirse, sino acompañarse sin perderse. Una tarde, mientras tomábamos café en mi balcón, Damián me miró y dijo: «Nunca imaginé que vería a la mujer que amé desde el principio convertirse en escritora, madre, mujer libre y ejemplo para tantas. Y yo nunca imaginé que un día me sentiría orgullosa de haberlo perdido todo», respondí riendo. ¿Orgullosa de perder? Sí, porque perder fue la única forma de encontrarme. Nos reímos, y por un momento, el silencio fue perfecto. Pero dentro de esa calma había algo más profundo. No era solo amor, era paz. La paz de haber sobrevivido a mis propias decisiones, de no tener que fingir nada. Rodrigo y yo habíamos aprendido a convivir desde la distancia. Su novia, Patricia, era una buena mujer. Los niños la querían, y eso me bastaba. A veces coincidíamos en eventos escolares, y aunque había cierta incomodidad al principio, con el tiempo esa tensión se disolvió. La vida, entendí, tiene formas suaves de perdonar cuando tú decides dejar de pelear con ella. Mi madre, en cambio, había cambiado de actitud. Dejó atrás el juicio y se acercó poco a poco. Un domingo cualquiera, mientras preparaba tamales con Valeria, me dijo algo que nunca esperé escuchar. «Ariadna, tenías razón. La felicidad no se encuentra cumpliendo reglas, se encuentra cuando una se atreve a romperlas». «Mamá», dije sin saber qué responder. «No digas nada. Solo prométeme que, pase lo que pase, nunca vuelvas a apagar esa luz que tienes ahora». Ese momento lo guardé en el corazón. No porque necesitara su aprobación, sino porque por fin sentí que mi historia no era motivo de vergüenza, sino de reconciliación. Pero no todo era calma. La vida tiene la costumbre de poner a prueba incluso lo que parece sólido. Damián recibió una oferta de trabajo en Monterrey. Una oportunidad enorme, un ascenso que había estado esperando durante años. Cuando me lo contó, sentí que el suelo se movía. «¿Y qué vas a hacer?», pregunté con la voz contenida. «No lo sé», respondió él. «No quiero dejarte. No puedes rechazarlo por mí. Has trabajado toda tu vida para eso. ¿Y tú, Ari, qué quieres que haga?». Guardé silencio. No quería que su decisión dependiera de mí. No quería ser la razón de que alguien renunciara a sus sueños, como yo lo había hecho durante tantos años. Pasamos días hablándolo. No dormíamos bien. Había amor, pero también miedo. Finalmente, una noche, tomé su mano y le dije: «Ve, Damián. Tienes que ir. No por huir de mí, sino por seguir creciendo. Si el destino quiere que sigamos juntos, lo estaremos. Pero no quiero que te quedes por obligación». Me miró en silencio y asintió. No hubo lágrimas esa noche. Solo un abrazo largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. La despedida fue dura. Lo acompañé al aeropuerto y lo vi alejarse hasta que desapareció entre la gente. Lloré en el auto de regreso, pero era un llanto distinto, sin desesperación. Era tristeza mezclada con orgullo. Sabía que la vida nos estaba separando, pero también sabía que el amor no siempre necesita presencia para existir. Los meses siguientes fueron extraños. Nos hablábamos todos los días, pero la distancia cambiaba todo. Sin embargo, algo dentro de mí se mantuvo firme. Ya no tenía miedo de estar sola. Aprendí a disfrutar mis días sin depender de nadie. Volví a mis clases de danza, retomé mis caminatas por el malecón y, sobre todo, seguí escribiendo. Mis textos se volvieron más maduros, más reflexivos. Lo quise todo tuvo una segunda edición, y las ventas me permitieron dejar mi trabajo administrativo. Por primera vez, vivía de mi arte. Una tarde, recibí una llamada inesperada. Era Damián. «Voy a quedarme en Monterrey un tiempo más», me dijo.
Lo entiendo. No, Ari. Lo que quiero decir es, que quiero que vengas. Que lo intentemos allá, juntos. El corazón me dio un vuelco. Pero en ese momento supe que ya no era la misma mujer que dependía de un hombre para tomar decisiones. Te amo, Damián, respondí. Pero esta vez no voy a seguirte. No porque no te quiera, sino porque necesito quedarme aquí. Mi vida está aquí, mis hijos, mis palabras, mi historia. No puedo volver a dejarme atrás. Hubo un silencio largo, y luego su voz, tranquila, amorosa. Por eso te amo. Porque sabes quién eres. Colgamos, y en lugar de tristeza, sentí paz. A veces el amor verdadero no se trata de caminar juntos, sino de caminar libres, sabiendo que el otro también está creciendo en su propio camino. Pasó un año antes de que volviéramos a vernos. Vino a Tijuana para el cumpleaños de Valeria. Cuando lo vi entrar a mi departamento, su sonrisa era la misma, pero había algo distinto. Los dos habíamos cambiado, madurado. Después de la fiesta, cuando los niños ya dormían, nos sentamos en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Sabes?, dijo él. Pensé que te había perdido, pero ahora entiendo que nunca te tuve. Te acompañé, y eso fue suficiente. Y tú me enseñaste que el amor no se mide en distancia, sino en verdad, le respondí. Nos tomamos de la mano y permanecimos en silencio. No había promesas, solo gratitud. Y si estás escuchando esto ahora, quiero que sepas algo. La libertad no siempre significa romper con todo. A veces significa aprender a soltar sin miedo. Amar sin poseer. Vivir sin arrepentirse. Porque la vida no siempre nos da finales perfectos, pero sí nos da comienzos honestos. Así que, si esta historia te toca, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame desde dónde me estás escuchando. Porque lo que viene después no es un final, sino una revelación. Entender que cuando una mujer se elige a sí misma, todo lo demás encuentra su lugar. Dito por sí. Pasó un año desde aquella noche en que Damián regresó a Tijuana, y aunque nuestras vidas habían tomado caminos distintos, nunca dejamos de estar presentes uno en la vida del otro. No de la forma tradicional, pero sí en los detalles. En los mensajes espontáneos, en las llamadas sin motivo, en los silencios que aún decían tanto. A veces, cuando me preguntaban si seguíamos juntos, no sabía qué responder. ¿Qué significa estar juntos cuando el amor no necesita etiquetas, ni cadenas, ni explicaciones? Lo nuestro había trascendido el deseo, la costumbre y la distancia. Había evolucionado en algo más puro, más consciente, más libre. Mi vida seguía su ritmo. El libro se había convertido en un éxito inesperado, y las entrevistas, los talleres y las charlas me mantenían ocupada. Viajar se volvió parte de mi rutina. Fui invitada a hablar en universidades y ferias literarias, y cada vez que una mujer se me acercaba con lágrimas en los ojos diciendo, «Tu historia me dio valor para cambiar», sentía que cada cicatriz, cada noche de culpa, cada lágrima derramada valían la pena. Una tarde, mientras preparaba una conferencia, recibí un mensaje de Damián. Era una foto del amanecer en Monterrey con un texto simple: «Todo esto me recuerda a ti». Sonreí. No necesitábamos promesas. Lo nuestro estaba hecho de comprensión. Habíamos aprendido que el amor maduro no exige, acompaña. No necesita demostrar, solo existir. Rodrigo, por su parte, se había casado con Patricia. Los niños lo aceptaron con naturalidad, y aunque todavía había momentos de nostalgia, todo era más sereno. Habíamos llegado a un equilibrio que jamás creí posible. Incluso llegamos a compartir celebraciones familiares sin tensión. En el cumpleaños número 11 de Santiago, cenamos todos juntos en mi casa: Rodrigo, Patricia, Damián, mi madre y los niños. Fue extraña al principio, pero después me di cuenta de que aquello era una especie de milagro moderno. La familia que había nacido del caos ahora era una red de respeto y amor real. Esa noche, mientras recogía los platos de la mesa, mi madre se acercó y me dijo en voz baja: «Nunca pensé que diría esto, hija, pero estoy orgullosa de ti». «¿De mí?», pregunté, sorprendida. «Sí».
No solo por lo que has logrado, sino por cómo lo hiciste. Con dolor, pero con verdad. Y eso es más valioso que cualquier matrimonio perfecto. Sus palabras me hicieron llorar. Durante años, había soñado con escucharlas. Era como si un peso se disolviera de mis hombros. En paralelo, mi relación con la escritura se volvió casi espiritual. Ya no escribía solo para sanar, sino para vivir. Comencé un nuevo libro, más introspectivo, más maduro, titulado Cuando el amor se vuelve silencio. En él hablaba sobre el amor en todas sus formas, el romántico, el maternal, el propio. Y mientras escribía, entendí que mi historia no era de traición ni de culpa, sino de transformación. No se trataba de dejar a alguien, sino de volver a mí. Una tarde, mientras escribía en el balcón, el teléfono sonó. Era Damián. Voy a Tijuana, dijo sin rodeos. ¿Por trabajo? Pregunté, intentando sonar indiferente. Por ti. Mi corazón se aceleró, pero guardé silencio. No quiero recuperar el pasado, Ari. Solo quiero verte. Saber si todavía somos los mismos que miraban el mar y creían que podían reinventarse. Accedí a verlo. Quedamos en el café donde todo había comenzado, cerca de la empresa donde nos conocimos. Cuando lo vi entrar, sentí una mezcla de nostalgia y serenidad. Ya no éramos los mismos, y eso estaba bien. Había madurez en su mirada, calma en su gesto. «Te ves feliz», me dijo. «Lo estoy», respondí. «Pero me costó llegar aquí». «Lo sé», sonrió. Yo también tuve que aprender a soltar. Hablamos durante horas, sin prisas. No hubo reproches ni arrepentimientos. Solo gratitud. Cuando nos despedimos, me abrazó fuerte y susurró. «Gracias por enseñarme que el amor no siempre se queda, pero siempre deja huellas». «Y gracias a ti», le respondí, «por recordarme que todavía sé sentir». Caminé hacia mi coche con una sonrisa tranquila. No lloré. No sentí vacío. Solo paz. Era el cierre perfecto de un capítulo que me había formado, quebrado y reconstruido. Esa noche, en casa, me senté frente al ordenador y escribí una frase que terminaría siendo la última línea de mi nuevo libro. A veces, amar no es quedarse, es permitir que el otro y tú se conviertan en lo que estaban destinados a ser. Los meses siguientes fueron luminosos. El libro salió publicado y se convirtió en una nueva oportunidad de conectar con mujeres de todas partes. En una firma en Ciudad de México, una joven me abrazó y me dijo: «Leí tu historia y dejé un matrimonio que me apagaba. Ahora estoy empezando de nuevo. No sabía que podía hacerlo hasta que te leí». Me quedé sin palabras. Comprendí, en ese instante, que mi dolor se había convertido en un faro para otras. Un día, mientras regresaba de un viaje, encontré a Valeria esperándome en la puerta con una carta en la mano. «Es para ti», dijo con una sonrisa pícara. Era de Damián. No había nada romántico, solo unas líneas sencillas. «Gracias por haberme mostrado que el amor verdadero no siempre termina en un para siempre, pero sí en un gracias por tanto, punto». Guardé la carta en el mismo cuaderno donde había empezado todo años atrás. Era el símbolo de un ciclo completo, de una historia que, aunque ya no ardía, seguía iluminando. Hoy, mientras te cuento esta parte de mi historia, quiero que entiendas algo. No todos los amores están hechos para quedarse, pero todos llegan con una lección. Damián me enseñó el coraje. Rodrigo, la paciencia. Mis hijos, el propósito. Y yo misma, la importancia de no dejar que el miedo decida por mí. Si tú que me escuchas sientes que la vida te está pidiendo un cambio, escúchala. No se trata de destruir lo que tienes, sino de construir lo que mereces. No se trata de abandonar, sino de elegir con conciencia. Porque la verdadera fidelidad no es hacia otra persona, sino hacia ti misma. Y antes de cerrar esta parte, te pido que si esta historia te ha tocado el corazón, te suscribas al canal, dejes tu like y comentes desde donde me estás escuchando. Porque lo que viene ahora, en la última parte, no es un final triste ni feliz, es la verdad más simple y poderosa de todas, que a veces, para encontrarte, tienes que perderlo todo.
Han pasado 3 años desde aquella última carta, y todavía recuerdo cada palabra como si la hubiera leído ayer. No porque me aferre al pasado, sino porque me recuerda quién fui, y sobre todo, quién decidí ser. Hoy mi vida se siente ligera. No perfecta, pero auténtica. Mis días ya no giran alrededor de un nosotros que me aprisiona, sino de un yo que aprendió a amar en libertad. Vivo en el mismo departamento de siempre, aunque ahora está lleno de flores frescas, cuadros pintados por Valeria y risas que llenan el aire cuando los niños vienen los fines de semana. Santiago, con 13 años, ya me supera en altura y habla de sus sueños con una seguridad que me asombra. Valeria, con 10, sigue dibujando corazones en cada papel que encuentra y diciendo que de grande quiere ser escritora como mamá. A veces la miro y pienso que, a pesar de todo, lo hice bien. Que elegir mi felicidad también fue elegir la de ellos. Damián y yo seguimos en contacto, pero de una forma serena. Hay cariño, respeto, una nostalgia suave que ya no duele. Lo veo cada tanto cuando vuelve a Tijuana, y siempre me pregunta si sigo escribiendo. Yo sonrío, porque sabe que no podría dejar de hacerlo. Lo nuestro fue eso, una historia que no terminó mal, sino en su punto exacto. Lo amé con todo, y precisamente por eso supe dejarlo ir. Mi madre envejece con dulzura. A veces la encuentro leyendo mis libros y llorando en silencio. Un día, le pregunté qué le pasaba, y respondió: lloro por la mujer que fuiste y por la que eres ahora. Porque me enseñaste que incluso las madres podemos equivocarnos al juzgar a nuestras hijas. La abracé sin decir nada. Entendí que la reconciliación no siempre llega con disculpas, sino con comprensión. Mis días ahora empiezan temprano. Me levanto, preparo café y escribo. A veces sobre amor, a veces sobre pérdida, pero siempre sobre la vida. Porque si algo aprendí es que escribir no es recordar, es transformar. Las palabras siguen siendo mi refugio y mi espejo. Un domingo por la mañana, mientras escribía en el balcón, recibí un mensaje inesperado. Era una foto, el mar, la misma playa donde Damián y yo habíamos caminado aquella primera vez, y un texto breve: gracias por haber sido mi despertar. Sonreí. No respondí. No hacía falta. Entendí que hay amores que no se olvidan porque no están hechos para olvidarse, sino para recordarte quién eres. Esa tarde preparé una comida sencilla e invité a Rodrigo y Patricia a comer con los niños. Todos terminamos riendo, hablando del colegio, de los planes del verano, de cosas simples. En un momento, Rodrigo me miró con una mezcla de ternura y melancolía. Nunca pensé que podríamos llegar aquí, dijo. Yo tampoco, le respondí. Pero me alegra que lo hayamos hecho. A veces pienso que, si no hubiéramos pasado por todo, no seríamos las personas que somos ahora. Asentí. Tenía razón. Hay tormentas que llegan solo para limpiar el aire. Después de comer, cuando todos se fueron, me quedé sola en la cocina, mirando las tazas vacías y escuchando el eco de las risas. Me di cuenta de que la felicidad no es un destino, es ese instante exacto en el que puedes mirar atrás sin culpa y adelante sin miedo. Esa noche, mientras cerraba mi cuaderno, escribí algo que aún guardo en la última página. No me arrepiento de nada. Porque cada paso, incluso los que me llevaron al dolor, me condujeron aquí, al lugar donde finalmente me pertenezco. Y ahora que comparto contigo el final de esta historia, quiero decirte algo muy simple, pero muy verdadero: no hay caminos equivocados cuando los recorres con el corazón despierto. Quizás te caigas, quizás pierdas cosas, quizás la gente te juzgue. Pero si al final del día puedes mirarte al espejo y reconocer la persona que ves, entonces lo hiciste bien. A veces el amor llega en forma de caricia. Otras, en forma de pérdida. Pero en ambos casos, viene a enseñarte algo. Damián me enseñó que mi cuerpo merecía sentirse vivo. Rodrigo me enseñó que la costumbre no es amor. Mis hijos me enseñaron que el amor verdadero no se destruye, se transforma. Y yo aprendí que vivir en verdad, aunque duela, siempre vale la pena. Hoy camino por Tijuana sin miedo, con el cabello suelto y los ojos tranquilos. A veces la gente me reconoce por mis libros, otras me confunde con alguien más, y está bien. Ya no necesito ser la mujer que todos entienden. Solo necesito ser la que yo elijo ser. Y tú que estás escuchando esto, que quizás te ves reflejada en mis palabras, quiero que recuerdes esto: no esperes a que la vida te sacuda para despertar. No esperes a perderlo todo para elegirte.
No esperes a que otro te diga que vales, para saber que ya lo haces. No hay edad para empezar de nuevo. No hay pasado tan pesado que no pueda soltarse. Y no hay error tan grande que no pueda convertirse en sabiduría. No estoy aquí para decirte que tengas una aventura o que destruyas tu mundo. Estoy aquí para recordarte que la vida no se detiene porque tengas miedo. Que cada mujer lleva dentro una historia que merece ser contada, una pasión que merece ser vivida y una verdad que merece ser dicha en voz alta. Así que si mi historia resonó contigo, si en algún momento sentiste que hablaba de ti, prométeme algo: no te calles. No te apagues. No te niegues. Vive con toda la fuerza de tu alma. Y antes de despedirme, quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí, por haber escuchado mi historia completa. Si te conmovió, si te inspiró o si te recordó algo que habías olvidado de ti misma, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando.